Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeo con Cristian Castro. Como cada lunes, Carmen Blanc les saluda. Bendecida semana, qué bueno que ya están con nosotros. Como siempre, iniciar poniendo el día, la semana en manos del Señor. Y qué mejor manera que compartir la sabiduría de inspiración divina. Les voy a compartir Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. A propósito de que hace unos días, el viernes pasado, celebramos un aniversario más de la independencia de República Dominicana. Recordar que los pueblos avanzan cuando hay visión, cuando hay propósito, cuando todos nos sumamos a un proyecto de nación y entendemos que cada aporte, cada vez que trabajamos, estamos fortaleciendo ese proyecto de nación. Vamos súper rápido al primer corte porque hoy les tengo una entrevista que sé que va a ser de interés, que va a ser de provecho para todos ustedes. Vamos a estar hablando con un especialista en gestión pública, quien nos va a edificar sobre todos los pormenores de la ley. Vamos a ver si estos despidos que se están comentando tanto en el Estado, si aplican, si la ley lo contempla. Vamos a hablar de la carrera administrativa. Así que vamos a este primer corte y en breve continuamos. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, hay que bella nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. A la hora de hacer turismo interno o internacional, ya tienes la opción. Jack Viajes y Turismo te ofrece lo que necesitas para ti. Tours personalizados, familiares y paquetes para empresas. Viaja con nosotros y pregunta nuestras ofertas para tus mejores vacaciones. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Cuarta, Jardines del Sur, Distrito Nacional, con los teléfonos 809-712-6018 y 809-963-6120. Jack Viajes y Turismo, una agencia de la empresa Dominican Chemali Investments. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En el INAIPI, cada paso, cada abrazo y cada sonrisa de un niño y de una niña se convierten en un estímulo para seguir trabajando en favor de su bienestar y su desarrollo integral. Contribuimos a formar hombres y mujeres plenos, sanos y felices a través de la atención y los servicios de calidad que incluyen estimulación oportuna y educación inicial, salud y nutrición, registro de nacimiento, la protección contra el abuso y la violencia, el acompañamiento a las familias y la participación de la comunidad. Por estas y otras razones, podemos decir que en República Dominicana, ser niño y niña nunca fue mejor.
De nuevo con ustedes. Antes del corte les decía que hoy tenemos un especialista en gestión pública. Está con nosotros el señor Darwin Ovalles. Con Darwin vamos a estar conversando sobre algunos temas que yo sé que han generado controversia últimamente. Darwin es un especialista que tiene una dilatada carrera en gestión pública. Es una persona que ha dedicado, vamos a decir que su trayectoria profesional a trabajar. Entonces vamos a ver, Darwin, algunos detalles de la ley, algunos aspectos que yo sé que de repente generan controversia. Antes de pasar a esta entrevista central, de verdad que quiero compartir desde esta tribuna, desde Sin Rodeo, queremos resaltar algunas de las cifras, algunos de los datos que el presidente Luis Abinader estuvo comentando en su rendición de cuentas. Muchísimos datos, pero yo quiero detenerme en lo que el presidente habló en relación al programa de titulación de terreno del Estado. Señores, el presidente dio un dato importante. En 2025 se entregaron más de 32,000 títulos definitivos. Eso es derecho, eso es dignidad convertida en derecho. Piensen en todas estas familias que estaban ocupando, en algunos casos, terrenos del Estado por décadas, y a través de este programa se le dotó de su título definitivo. Y cuando estamos hablando de 32,000 títulos, piensen ustedes que eso tiene un impacto en unas 130,000 personas aproximadamente. Entonces, estos son los programas que tenemos que seguir incentivando, que tenemos que seguir fortaleciendo, porque inmediatamente esa familia tiene un título, el valor de su propiedad se duplica y en ocasiones hasta se triplica. Inmediatamente pasan a ser sujetos de crédito, porque pueden, con ese título, pueden ir a un banco, pueden adquirir un financiamiento. Entonces, estas son las acciones que fortalecen el Estado de Derecho. Esas son personas que pasan de estar, por decirlo de alguna manera, en la sombra, pasan a estar formalizados. Y desde aquí quiero saludar al señor Duarte Méndez, que es el director de la Unidad de Titulación de Terreno del Estado, también al subdirector Rubén Céspedes, que son personas que están siguiendo la línea del presidente sin mucho ruido, sin mucho escándalo, sin estar cada día en la prensa, sin estar con mucho alboroto, están haciendo su trabajo. Y yo soy de las que piensa que el trabajo siempre paga. Fíjense al final cómo el presidente resalta estos datos. Yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que seguir, de las que tenemos que hablar, porque a veces los dominicanos nos olvidamos de las cosas buenas, obviamos lo bueno que tenemos. Al final vamos a ver también cómo la vicepresidenta de Guatemala viene aquí al país y está resaltando la política de protección infantil. Cómo se reúne con doña Josefa, directora de INAIPI, y dice, bueno, nosotros queremos también ver cómo ustedes lo están haciendo. Entonces, creo que no debemos quedarnos solamente en lo negativo. Tenemos también que resaltar, tenemos que hablar, tenemos que traer a la mesa estos temas de conversación. Y ahora sí, señora, recibir formalmente a nuestro invitado. Buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Agradecerte a ti por la invitación, a Cristian Castro, a Rosanel, a todo el equipo, por haberme invitado aquí a poder hablar con los televidentes, hablar sobre las inquietudes que tienen, y me sumo a ese comentario que tú has hecho, porque yo creo que es muy importante. Yo también tengo una visión, creo que tenemos que tener una visión optimista de nuestro país. Nuestro país es una maravilla, y eso independientemente de las banderías políticas. No estoy refiriéndome al gobierno, me estoy refiriendo al Estado, a la nación dominicana. Somos un país privilegiado, con un crecimiento económico constante en las últimas 2 décadas.
Somos un fenómeno en Latinoamérica. Nosotros, con una economía con un Producto Interno Bruto de 130 mil millones de dólares, un Producto Interno Bruto per cápita de unos 12 mil dólares por habitantes. O sea, creo que nosotros tenemos mucho que mostrar al mundo. Nosotros somos uno de los países de mayor nivel de prosperidad en Latinoamérica. Solamente estamos en un selecto grupo donde está Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, está en ese selecto grupo de esos países, y entonces tenemos que enfocarnos en ser defensores de nuestro país. Mucho más allá de un gobierno de turno, nuestro país ha venido avanzando en los últimos 20 años de manera positiva y somos un modelo para la región de oportunidades. Un proyecto de nación. Así es. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que estamos construyendo como país. Eso es así. Bueno, fíjate, nosotros vamos a hablar, y me encanta este tipo de profesionales. Ustedes saben que yo en eso soy pragmática. Ok, usted es especialista en gestión pública, pero ¿cuál fue la última función en gestión pública que usted desempeñó? Dígame, aparte de la teoría, ¿dónde usted se ha desempeñado? Nuestro invitado, ¿verdad?, es el director de gestión humana de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Así es. Entonces nos puede hablar no solamente de la parte teórica, sino que esa teoría nuestro invitado lo está poniendo en acción. Antes de hablar de la ley, vamos a entrar a un tema que puede ser un poco controversial. A nivel de prensa estamos escuchando que, bueno, en Supérate llegaron y barrieron, que esta institución llegaron y barrieron. Dentro de la gestión pública, ¿cómo podemos interpretarlo? Eso está dentro de la ley contempla esos mecanismos o no, o la ley está contraria a eso. Cuéntanos. Sí, bueno, quisiera entrar primero en contexto y decir que a veces eso de barrieron es una percepción. En mi experiencia de 20 años en la administración pública, yo veo que hay mucha estabilidad, relativa estabilidad en la administración pública. Realmente los que salen no son tantos, los que se mantienen incluso de un gobierno a otro son la mayoría, porque la administración pública está cada vez más tecnificada. Fíjate que la administración pública dominicana tiene entre 700.000 a 750.000 servidores públicos. Eso representa el 30% de la población formalmente empleada en la República Dominicana. El empleo formal en la República Dominicana es aproximadamente unos 2.500.000 personas que están trabajando y que pagan TCS y todo esto. El 30% viene siendo esos 700.000, 750.000 servidores públicos, los cuales tienen mucho tiempo en promedio en la administración pública realmente. Es importante señalar que no todos los servidores públicos son iguales, y con frecuencia yo escucho en la prensa artículos como que tratan de escandalizar, desvinculan tantos servidores públicos en tal lugar que parecería que fuese ilegal desvincular servidores públicos, y la verdad es que no es ilegal desvincular servidores públicos, no es ilegal desvincular servidores públicos. Lo primero que hay que saber es que los servidores públicos tienen categoría. Hay categorías de servidores públicos y cada categoría de servidor público puede ser desvinculado de una manera distinta. Bueno, y para entenderlo entonces tengo que explicar esa categoría para que lo puedan entender. Están los servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Estos servidores son servidores que nombra el presidente de la República o las autoridades competentes en los gobiernos locales o entidades como esta. Son empleados que van por un decreto, por una designación directa. Se pueden vincular cuando esa autoridad lo decida y se pueden remover cuando esa autoridad lo decida. El presidente hace cambio y tiene el derecho a hacerlos con decretos, porque esos son empleados de libre nombramiento y remoción y la ley no prohíbe que sean desvinculados. Eso es una categoría. Es una categoría. Vamos a empezar por ahí. Claro. Yo creo que unas cuantas precisiones. Claro. No es ilegal. Y lo segundo es que hay diferentes categorías. Me gustaría que me dieras más detalles de las categorías. Correcto. Entonces, una categoría también donde hay muchos servidores públicos, una gran cantidad, son los servidores de estatuto simplificado. Estos servidores de estatuto simplificado, según la Ley de Función Pública, son aquellos que hacen labores diversas, como consejería, vigilancia. Estos servidores de estatuto simplificado no tienen derecho a estabilidad. Pueden ser desvinculados cuando el titular lo decida. Y el titular puede nombrar ahí a quien quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos que establece la ley, que sean dominicanos, mayores de edad, que demuestren competencias.
simplemente es una decisión que puede tomar el titular. Puede nombrar todos los conserjes, los vigilantes, los mecánicos, los que entienda, siempre y cuando, ¿verdad?, tengan el presupuesto y la estructura exista. Y pueden ser desvinculados siempre que quieran. Eso no es ilegal. Yo puedo desvincular todos los conserjes, todos los mantenimientos, eso la ley no lo prohíbe. La ley lo que establece es que estos empleados del libre de estatuto simplificado tienen derecho a una indemnización de un salario por cada año laborado cuando son desvinculados. Además de sus vacaciones y sus otros derechos, tienen que pagársele, tienen que indemnizársele con un salario por cada año trabajado. Trabajó 10 años y ganaba 20.000 pesos, le tocan 200.000 pesos de indemnización. Pero no es ilegal desvincularlo, eso es lo primero. Y bueno, y tercero, existen los servidores públicos de carrera administrativa. Esos sí son los que tienen estabilidad en sus cargos. ¿Pero cuándo son estos? De los 700.000 o 700.000 servidores públicos que existen en la administración pública, los servidores de carrera son apenas 80.000 servidores públicos. De esos 80.000 servidores públicos, 44.000 son realmente docentes de la carrera docente, son los maestros de las escuelas, que son de carrera, son 44.000, un poco más de la mitad. Y la carrera administrativa general apenas tiene 33.000 servidores públicos, o sea, son unos pocos los que no pueden ser desvinculados, porque tienen estatus de carrera. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es que la ley de función pública dice que estos puestos de carrera, para ocuparlos, tú debes ocuparlo a través de un concurso público. Tú debes participar en un concurso público junto con todos los ciudadanos dominicanos y demostrar que tú eres la persona con las competencias para ocupar esa posición. Pero la ley 4108, desde que se aprobó en el año 2008, viene siendo violada. Se aprobó hoy y mañana empezó a violarse y consecutivamente se ha violentado la ley y nunca se han llenado esos puestos. La mayoría de los puestos no se han llenado por concursos públicos. ¿Y qué pasa? Los servidores, los funcionarios públicos, desde el 2008 hasta la fecha, no estoy mencionando un gobierno, un partido en particular, desde el 2008 a la fecha, violan la ley de función pública y nombran en puestos de carrera a personas sin agotar el procedimiento que dice la ley, que es un concurso público. La administración pública desde el 2008, como siempre, teníamos la esperanza de que eso cambiara, pero desde el 2008 igual sigue ocupada los puestos de carrera por servidores públicos que no agotaron el proceso de concurso y por lo tanto están ilegalmente ocupando esos puestos. Ilegalmente ocupando esos puestos, ante la complicidad de todos los órganos de control que permiten que se nombren empleados públicos en puestos de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no tienen tampoco derecho a la estabilidad y son desvinculados, y si son desvinculados no pasa nada, porque ellos ya están ocupando un puesto de manera irregular. Entonces, realmente se habla mucho de que han desvinculado gente que no tiene el derecho a la estabilidad. Ahora, también hay casos que lo conocemos, que un funcionario mal asesorado dice, no, desvincula a esos servidores de carrera. Y cuando se desvincula a un servidor de carrera, entonces está el Tribunal Administrativo y los recursos que establece la Ley de Función Pública. Y puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y ese servidor va a tener una sentencia a su favor que va a ordenar el titular, el ministro, el director, a que sea repuesto y que todos los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado le sean pagados. Entonces, eso sí tiene derecho a estabilidad y eso sí tienen el mecanismo para reclamar ese derecho. Claro, en los casos en que no se justifique esa desvinculación, porque, y tú ahí me podrás dar más detalles, si ese servidor, aunque esté dentro del régimen de carrera, si incumple con su trabajo, tienen que haber, ¿verdad?, ciertos requisitos. Muy buena observación, claro. Los servidores de carrera... Porque entonces, y me disculpas, que yo sea servidora de carrera me cubre a mí de que si no cumplo, de que si no voy a mi trabajo, no me van a desvincular. Claro, eso es una muy buena observación la que hacen, no es una patente de curso, ¿no? Tú eres como servidor público, tú tienes de carrera, tú tienes estabilidad, derecho a la estabilidad, pero esa estabilidad está condicionada al cumplimiento de lo que establece la ley. Primero, un servidor de carrera administrativa que ha incurrido en faltas, según la Ley de Función Pública, tipificada en la Ley de Función Pública y su reglamento de relaciones laborales, entonces existen los mecanismos para la desvinculación de ese servidor. Lo que sí es que hay que llevar a cabo el debido proceso para que entonces ese servidor, porque a veces un servidor comete una falta, un servidor de carrera administrativa comete una falta, pero también por desconocimiento y por la falta de asesoría adecuada del ministro, del funcionario,
que no tiene gente a veces que le oriente adecuadamente, no se siguen los procedimientos administrativos del lugar para que esa falta pueda ser entonces contabilizada y que entonces esa persona pueda tener una salida. Hay gente que comete faltas, pero entonces la institución no lleva el debido proceso y aún habiendo cometido la falta no puede vincularlo. Le ordena que lo vuelvan a poner porque la institución no siguió el debido proceso que está estipulado en la ley y en el reglamento de relaciones laborales. También un servidor público, dice la ley de función pública, de carrera, puede salir desvinculado sin faltas, simplemente por 2 evaluaciones de su desempeño deficientes. Si a un servidor público de carrera evaluaron su desempeño y su desempeño es deficiente, tiene que ser sometido a un programa especial de capacitación y tiene que cumplir ese programa especial de capacitación. Si no lo cumple, puede ser desvinculado, si se niega a cumplirlo. Y si lo cumple y aún cumpliéndolo, su desempeño es deficiente, porque no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no tiene la dedicación o la responsabilidad para el puesto, puede ser perfectamente desvinculado, aún siendo de carrera. Claro, para eso hay que saber cómo utilizar los procedimientos de la ley de función pública. Y entonces, si no, le dejamos pasar esas cosas. Yo conozco instituciones, ministros mal asesorados, directores mal asesorados, que tienen una persona incompetente en puesto de carrera, heredado de varios gobiernos, lo mandan a su casa cobrando, porque no pueden desvincularlo, en vez de exigirle cumplimiento de su trabajo. Y eso es también mala asesoría y el conocimiento de la norma de función pública. Entonces, esas son 2 vías en las que un servidor público puede ser desvinculado. También, una tercera vía que establece la ley, como un servidor público de carrera puede ser desvinculado, es a través de la supresión de un cargo. Si una persona ocupa un cargo y por alguna razón ese cargo no tiene sentido de existir, y ese cargo se va a suprimir, esa área se va a suprimir o esa posición, con previa consulta con el MAP. Bueno, era mecanógrafo, ya aquí no tenemos máquina de escribir, entonces ya no tiene sentido. Y entonces, si no hay ningún lugar donde se pueda reubicar a esta persona, puede ser perfectamente desvinculado por una supresión de cargo y simplemente se le tiene derecho a ser indemnizado. O sea que sí hay vías, lo que pasa es que hay que conocerlas y hay que saber cómo utilizarlas. Imagino que en este último caso que mencionas también están muchas posiciones de estas instituciones que algunas se suprimieron. Me estoy refiriendo específicamente a Supérate, a el DASAF, es decir, el sistema de protección social. Muchas instituciones se unificaron, entonces imagino que servidores de carrera que estuvieran en una y la posición se eliminó, pues entonces no quedaba otro camino. Claro, eso es un buen punto. O sea, en este gobierno se han suprimido, se han creado otras instituciones, se ha reformulado. Y eso es un escenario donde obviamente hay puestos que no tendrán razón de ser. Y entonces si no tiene razón de ser, se puede suprimir el cargo, aunque sea de carrera, porque no podemos tener a alguien en una posición, porque sea de carrera, si no está haciendo algo que realmente sea importante para la organización. Así es. Darwin, el grueso, y tú me puedes corregir, el grueso de los servidores públicos están en la parte de estatutos simplificados. Por ahí está el grueso, el 50, 60%, puede que sí. Sí, fíjate que una gran cantidad de los servidores de carrera, de la administración pública son realmente de estatutos simplificados, porque fíjate que tú vas a una institución pública, imagínate, los que hacen labores de conserjería, vigilancia, mantenimiento, son una gran cantidad de ellos. Además de que se ha sumado, por una interpretación del MAP, ¿verdad?, de la normativa, se ha sumado a estos de estatutos simplificados, se han sumado las secretarias, los auxiliares administrativos, las asistentes, todo esto se han sumado a los estatutos simplificados, lo que ha aumentado la población. O sea, la mayoría, una gran cantidad de los puestos realmente de los servidores de la administración pública pertenecen al estatuto simplificado realmente. Bueno, te hago esta pregunta porque también a nivel de prensa hemos visto muchos servidores que están dentro de esa categoría
son desvinculados y luego resulta que la institución no tiene los fondos para hacerle frente a los derechos adquiridos. ¿Cuál es la dinámica que se da? ¿Es esto correcto? Que sin la institución tener en presupuesto esas partidas para darle a ese servidor lo que le corresponde, que ya tú nos dijiste que es por cada año de servicio le corresponde un salario. ¿Qué pasa cuando la institución no tiene en presupuesto esas partidas? Bueno, y no solamente a los estatutos simplificados, sino también a las personas que ocupan cargo de carrera sin ser de carrera. Si tú desvinculas a esas personas, muy probablemente vas a tener que hacer frente a una indemnización, aunque en principio es algo que la ley no lo establece y el MAS no da su opinión al favor. Ya hay jurisprudencia en que la gente va a los tribunales y el tribunal administrativo ordena el pago de esas indemnizaciones. Una gente que haya ocupado cualquier puesto en la administración pública, abogado, contador, gerente, director de un área, encargado de un departamento, si estaba ocupando ese puesto de carrera, pero no era de carrera y es desvinculado, el MAP en sus cálculos le va a decir que no le toca indemnización. Pero si va al tribunal administrativo, el tribunal administrativo va a ordenar a la institución que sea indemnizado. Es importante saberlo. Y bueno, y es que la institución que desvincula a personas y no tiene la apropiación presupuestaria para los fines, está metiéndose un gran problema, porque la ley establece que cuando tú desvinculas a una persona, tiene 90 días máximo para cumplir con sus derechos laborales. Entonces, si tú quedas en falta ante ese cumplimiento, porque no organizaste, no hiciste las previsiones del lugar para tener los recursos para el pago de esas indemnizaciones, entonces te está metiendo un problema mediático y legal, porque esas personas pueden ir incluso al tribunal administrativo y el tribunal administrativo hacerte una orden que incluso el tribunal administrativo puede, cuando hace una orden, tiene que ser acatada, y una persona con una buena orientación legal puede hasta detener el presupuesto, puede tener hasta el presupuesto, puede frisarlo de la institución pública. Por lo tanto, no se puede actuar sin conocimiento de esta parte que me preguntas. Carmen, tengo que agradecerte que estés hoy aquí, comprometerte para que regreses. De verdad que yo sé que hay muchas inquietudes, que hay muchas preguntas sobre estos temas. Entonces, tienes que volver, no sé para cuál lunes, vamos a coordinar las agendas para que tú nos acompañes. Aquí producción me está haciendo todas las señas del mundo. Señores, gracias por acompañarnos siempre. Gracias por estar aquí en Sin Rodeo. Será hasta mañana. Esto está la semana completa. Un gran abrazo y de nuevo, gracias por estar con nosotros.